Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de 13 de junio de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Isaías capítulo 51 y verso 16. Y dice la escritura: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Qué palabra extraordinaria. Y extraordinaria porque nos llama a algo muy importante en el día de hoy. Tenemos que entender que este libro lleva el nombre de un profeta, que es el profeta Isaías. Y Dios hace una declaración poderosa de cómo Él se comunica con cada uno de nosotros. En este caso, con su pueblo, para dar un mensaje importante. Un mensaje donde le declara que su pueblo mío eres tú, pero inicia diciendo: en tu boca he puesto mis palabras. Y eso deja claro que el Señor está guiando a su pueblo, amando a su pueblo, pero está utilizando un hombre, en este caso a Isaías, como profeta para hablarle a su pueblo. Es importante entender que Dios fue quien llamó a Isaías para llevar el mensaje al pueblo, además con una particularidad, que en el tiempo en que Dios usó a Isaías para llevar la palabra profética a su pueblo, fue exactamente durante un periodo difícil de la historia de Israel. Y por eso este profeta juega un papel fundamental en la orientación del pueblo de Israel hacia que su pueblo hiciera la voluntad de Dios. Y hablándole de la voluntad de Dios, de lo que Él quería hacer, lo que Él quería que hicieran y cómo lo hicieran. Así que cuando el Señor habla en Isaías 51:16, en tu boca he puesto mis palabras, entonces entendemos que Dios le da a Isaías una responsabilidad especial. Es que le dio esa palabra profética de autoridad para hablar en su nombre y llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Qué importante, porque al Dios poner las palabras de Él en la boca de Isaías, nos deja claro algo que no podemos perder de vista. Y es que Dios, en este caso puntual de la cita bíblica de referencia, se está dirigiendo a Isaías para que Él, como Dios, use a Isaías para comunicarse con su pueblo. Y no solamente eso, sino que el mensaje de Isaías se caracterizó porque fue un mensaje fiable y verdadero, porque era un real profeta de Dios. Y entonces entendemos tres cosas importantes en la mañana de hoy a través de Isaías 51:16. Lo primero de ellos es que este verso nos muestra que Dios recuerda que Él está activo en el mundo y que está tratando de comunicarse con nosotros. Quizás en muchas ocasiones para ti, para mí, puede ser difícil escuchar la voz de Dios y entender lo que Él quiere de nosotros. Pero este versículo nos está mostrando y recordando que debemos estar abiertos a su guía y buscar su palabra activamente en nosotros. Pero también Isaías 51:16 nos muestra la importancia de tener hombres y mujeres de Dios confiables y competentes para guiarnos en nuestra fe. Por eso es importante, y tuve que hacer un resumen inicialmente en este audio, porque Isaías fue una persona importante, confiable, elegida por Dios en un tiempo muy crucial de su pueblo. Y por eso me fascina cuando empieza el verso 16 diciendo: y en tu boca he puesto mis palabras. Dios había confiado en Isaías sus palabras, es decir, Isaías era el instrumento para comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Así que es importante que entendamos que aún en este tiempo Dios está confiando en líderes, en pastores, en profetas genuinos, su mensaje para guiarnos a usted y a mí en la búsqueda espiritual. Y para cerrar este mensaje, también puedo entender
que esta cita bíblica nos muestra que es importante entender que para nuestro crecimiento espiritual y para poder tener la fe en la dirección divina en nuestras vidas, tenemos que entender que puede ser difícil para nosotros entender por qué suceden algunas cosas. Quizás a veces queremos buscar la explicación a las circunstancias, a los incidentes y a las situaciones. Pero a pesar de que enfrentemos desafíos en nuestra vida, este versículo nos demuestra que Dios está trabajando siempre a favor de nosotros, protegiéndonos, guiándonos hacia que hagamos su voluntad. Y aunque quizás muchas veces no veamos ese actuar claramente, Isaías 51:16 nos muestra, él dice que no solamente iba a poner en la boca de Isaías sus palabras, sino que con la sombra de su mano lo iba a cubrir y extendería los cielos echando los cimientos en la tierra. Así que en otra forma dicha vemos cómo el Señor actúa en cada escena y en cada momento de nuestra vida, aún cuando parece que estamos pasando por situaciones adversas o nos ocurren cosas imprevistas. Pero Dios tiene el control de todo. Y por eso termino este devocional diciendo lo mismo que termina diciendo el versículo 16 del capítulo 51 de Isaías. No olvides que tú y yo no somos parte de cualquier equipo ni de cualquier grupo. Somos parte del pueblo. El Señor nos dice hoy, como se lo dijo a Sión, pueblo mío eres tú. Y Él está usando hombres y mujeres genuinos y creíbles para hablar su palabra, para que la entendamos, para que la oigamos y por supuesto, para que la pongamos en práctica en nuestra vida y entonces podamos entender no solo el deseo de Dios desde el principio de la existencia, de querer comunicarse con su pueblo, sino del pueblo de entender que Él y a través de los hombres que Él escoja, es la forma como no solamente se va a comunicar con nosotros, sino a mostrarnos el camino correcto y lo que debemos obedecer para terminar haciendo su buena y perfecta voluntad. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.